Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, sí se escucha. Ah, ok, gracias. Están viendo el Excel, ¿no? Bien, bueno. Entonces, ayer habíamos visto este ejemplo de regresión múltiple. Lo habíamos resuelto a mano utilizando el método matricial. Bueno, a mano es una manera de decir, ¿no? Calculando la matriz X, la X traspuesta, y después generando la inversa, multiplicando por la X traspuesta por Y, generamos los coeficientes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre cómo generar las, las variabilidades explicada, no explicada y total? ¿Alguien necesita que aclare esto o estamos bien? Por mí estamos bien. Ok, bueno. Entonces, calculamos el R cuadrado ajustado. Vamos, no sé si lo calculamos, pero bueno, ustedes tienen la fórmula para hacer el R cuadrado ajustado, ¿sí? Eh, Básicamente lo importante es que cuando hacemos una regresión múltiple hay que ver el R cuadrado ajustado más que el R cuadrado, ¿sí? En este caso no hay mucha diferencia, pero en algunos casos hay diferencia significativa. Eh, Después hicimos el test de significación global, trabajando con las variabilidades, ¿sí? Vimos que la salida del Excel te da el estadístico de prueba y el nivel de significación. Y vamos a ver un poquito ahora el tema de... estos últimos cuatro casilleros, en realidad son intervalos de confianza para los parámetros, ¿sí? Esto no le den mucha importancia, porque podríamos hacer, dado que los estimadores son variables aleatorias, podríamos, podríamos plantear un intervalo de confianza para los parámetros poblacionales, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que es un intervalo de confianza para de los que ustedes ya conocen, ¿sí? Así que en realidad no se usan mucho los intervalos de confianza, así que no se preocupen por eso. Lo que sí quiero que veamos es de dónde salen los numeritos que representan del test de significación individual y también que calculemos la estimación del error, la estimación del desvío de los errores. ¿Sí? Bueno, obviamente para calcular una estimación del desvío de los errores, primero tendría que calcular una estimación para la varianza, ¿no? Porque esto es la raíz cuadrada de la varianza, y para poder calcular eh, una estimación de la varianza necesito los residuos, ¿no? Porque acuérdense que la fórmula del estimador insesgado de la varianza de los errores era la suma de los errores cuadráticos dividido n menos k menos 1. Entonces, acá tengo los residuos, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer los residuos cuadráticos. Sumamos los residuos cuadráticos y si a los residuos cuadráticos los divido por n menos k menos 1, ¿sí? O sea, vamos a hacer acá un paso intermedio, vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Tendría este valor dividido n menos k menos 1. ¿Acá cuánto vale acá? ¿Cuántos variables tenemos? 2. O sea que sería 12 menos, esto sería dividido 9, ¿no?
esta sería una estimación de la varianza de los errores. Por lo tanto, si hacemos esta celda a la 0.5, ahí tienen justamente el valor de la estimación del desvío de los errores, ¿sí? Que para el test de identificación individual vamos a necesitar trabajar con este valor. Por eso quería que vean de dónde sale. Bueno, lo que tenemos acá en la segunda, en la tercera tabla, ¿no? Que son los coeficientes, y también tenemos, recuerden que los coeficientes son variables aleatorias. El valor que tenemos como coeficiente en realidad es la estimación del coeficiente, ¿no? O sea que sería la media. Esto representaría como, digamos, la información muestral respecto del coeficiente en términos del valor esperado, porque recuerden que el valor esperado son los coeficientes, ¿sí?, poblacionales. Y lo que tenemos acá es el desvío de los coeficientes, ¿sí? Pensando que los desvíos son, pensando que los coeficientes son variables aleatorias. Entonces, ¿se acuerdan que para poder calcular estos coeficientes yo necesitaba trabajar con la matriz inversa, ¿sí? Con la diagonal principal, de la matriz inversa. No, con estas tres celdas, ¿sí? ¿Y esto por cuánto lo tenía que multiplicar? Cada uno de estos valores lo tenía que multiplicar por por el desvío, por la estimación del desvío de los errores, ¿sí? Perdón, no, por la varianza, ¿sí? No por los errores. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, chicos, o no? Si podrías repetir esa última parte, que Sí. me perdí. En el apunte que yo les di ayer, habíamos dicho que para calcular la varianza de los coeficientes, ¿sí? Les repito, los coeficientes son variables aleatorias, ¿sí? Por lo tanto tienen una media y una varianza. Para poder calcular, esto lo que está acá no representa la varianza, representa el desvío, ¿sí?, de cada coeficiente como variable aleatoria. Ahora, ayer habíamos visto que la varianza, esperen que lo escribo, igual ustedes lo tienen en el apunte, pero lo que habíamos visto es que la varianza la varianza de cada beta sub j la varianza de cada beta sub j, coeficiente, perdón, estimador, esto era, ¿sí?, S cuadrado, o sea, la estimación insesgada de la varianza de los errores, por ese numerito C sub, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, pero creo que era 1 más J, me parece. Que estaba, este numerito salía de la posición, esta es una posición en la diagonal principal de la matriz inversa de X por X traspuesta por X, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo es el desvío del intercepto, el desvío de la primera variable explicativa y el desvío de la segunda variable explicativa. Entonces, ¿cómo calculo estos desvíos? Bueno, los desvíos son la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es lo siguiente. Voy a tener que hacer, a ver, la S cuadrado, ¿qué es? S cuadrado lo tenía calculado acá, ¿sí? Porque cuando hice la raíz cuadrada de esto me dio
10,29. O sea que tengo que hacer esta celda, que es la estimación de la varianza de los errores, por como estoy trabajando con el B sub J, J vale 0. O sea que sería C sub 1, el primer, digamos, de esta diagonal principal, el primer componente. ¿Ok? Y esto me va a dar la varianza, ¿no? Esto me va a dar la varianza. Así que para que me dé el desvío, lo elevo a la 0.5. Y me debería dar, sí, me dio. ¿Está? ¿Se entiende lo que hice? Por ejemplo, igual, a ver, recuerden que no hacemos test de significación individual para el intercepto, porque en realidad a mí lo que me interesa son las variables explicativas. Con lo cual este renglón no es muy importante, ¿sí? Nunca lo van a usar. Pero como es un coeficiente, como es un estimador, es un coeficiente más, y como coeficiente, perdón, como estimador del coeficiente es una variable aleatoria, digamos, también tiene medio, tiene desvío, podríamos hacer un test, sí, pero les repito, nuestros tests apuntan a los coeficientes que acompañan a las variables explicativas, no al intercepto, ¿sí? Nunca le prestamos atención al intercepto. Ok, respecto del número de ambientes, voy a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, voy a multiplicar S cuadrado por el segundo valor de la diagonal principal elevado a la 0.5. ¿Okay? Me da 2.6, bueno, me dio bien. Y finalmente, otra vez, digamos, de vuelta la estimación de la varianza de los errores por el último valor de la diagonal principal elevado a la 0.5. Bueno, acá tengo justamente la varianza, ¿no? Ahí les mostré de dónde sale, no la varianza, sino el desvío de los estimadores, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Y después tienen que sacar el estadístico de prueba, ¿no? Recuerden cómo se construye el estadístico de prueba. El estadístico de prueba era el B sombrero sub J menos el B sub J poblacional dividido el desvío de B sub J, que es lo que acabamos de calcular, ¿sí? Ahora, en la hipótesis nula del test de significación individual, ¿qué sucede? Los B sub J son 0, ¿sí? O sea que no son significativos. Eso es la hipótesis nula, y la alternativa es que son significativos, ¿sí? A ver, digamos, nosotros podríamos inclusive hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos testear algún valor específico de pronto que nos interese para el coeficiente, ¿sí? Digamos, en general, digamos, este test cuando se usa de esta forma, digamos que la hipótesis nula es 0 y la hipótesis alternativa no es 0, es justamente para testear significatividad. Pero, por ejemplo, yo podría tener una sospecha de que el coeficiente que acompaña a una de las variables es 0,7, por alguna razón, y podría testear esa hipótesis, ¿sí? No hay que limitarse solamente a que un test, digamos, esta es la distribución del estimador, digamos. Para una de las cosas que me sirve,
probablemente la más usada sea el test de significación individual. Pero de pronto yo podría tener alguna hipótesis de que en realidad el coeficiente tendría que valer tanto, ¿sí? Y digamos, que me dé 39, que me dé 39, depende de la muestra, ¿no? No sé, yo supónganse que yo tengo una información histórica de que el coeficiente que acompaña la variable número de ambientes es 50, ¿no? Que por cada ambiente que yo agrego, el, el precio del departamento sube $50.000, ¿no? Es una información histórica, suponete, del sector inmobiliario. Pero sin embargo, cuando yo calculo el valor del coeficiente a través de esta muestra, me da 39. Entonces yo podría hacer un testeo, podría hacer un test de hipótesis pensando que históricamente el valor vale tanto, pero como esta muestra me dio esto, ver si realmente debería rechazar la hipótesis de que históricamente el coeficiente vale 50. ¿Sí? Eso podría usarse. Pero el uso más extendido de esta distribución es para testear significatividad individual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En esta cuenta, esto es el estadístico de prueba, ¿sí? En esta cuenta, el beta sub j poblacional vale 0, ¿sí? Por lo tanto, estos valores, ¿de dónde los voy a sacar? No hay mucha vuelta, ¿no? O sea, esto es simplemente hacer el valor del coeficiente que obtuve menos 0, porque el valor poblacional es 0, dividido el desvío. El desvío lo tengo calculado acá. ¿Sí? Fíjense que ahí aparece ese numerito. Y acá sí creo que puedo arrastrar la fórmula y me tendría que dar así, ¿no? Porque acá lo que estoy dividiendo son esos dos, y acá lo que estoy dividiendo son esos dos. ¿Ok? ¿Se entiende? Este es el estadístico de prueba, que sale de usar la distribución muestral. Y lo que tengo acá, ¿se entendió, chicos, el estadístico de prueba? Sí, entendido. Ok, y lo que tengo, yo podría calcular el valor crítico, ¿sí? El T crítico, digamos, ¿no? Recuerden que este es un test de igual contra distinto, ¿sí? Por lo tanto, tengo dos colas. Eh, ustedes tienen, esto es un test T, ¿no? Que está centrado en 0, porque es un T student. Y ustedes acá tienen los valores de vuelta, ¿no? Nunca hacemos un test para el intercepto. A ver, en teoría se puede hacer, pero no nos preocupamos mucho por el intercepto. Yo acá tengo, digamos, el estadístico de prueba. En el caso del número de ambientes es 14,8 y en el caso del número de años es menos 5,37. ¿Sí? Entonces, yo esos dos valores empíricos tengo que testearlos contra un valor crítico, ¿no? Entonces, para eso necesito un nivel de significación que vamos a ponerlo en un 5%, y los grados de libertad, ¿no? Porque esta es una T-student. Recuerden que esta es una T-student con n menos k menos 1 grados de libertad, ¿sí? N menos k menos 1. O sea que esto es una chi cuadrado para una T-student con 9 grados de libertad. ¿Sí? Entonces yo, a ver, con una T-student, los valores críticos son súper fáciles de calcular, ¿no? Como es un test igual contra distinto, voy a tener dos valores críticos, donde acá voy a tener el 2.5% de probabilidad, y lo que tengo que buscar es el valor de abscisa que me deja a la izquierda y a la derecha esa probabilidad, ¿sí? Con lo cual, digamos, es fácil calcular el valor crítico. Pero nosotros lo que vamos a ver es, vamos a apuntar a ver el p-value, ¿sí? Para tomar la decisión.
Pero ojo con este p-value, porque como es un test de igual contra distinto, este p-value está repartido, digamos, vos si lo calculás de un lado solo, tenés que multiplicarlo por 2. ¿Sí? Acuérdense de eso. Cuando es un test de igual contra distinto, siempre el p-value que ustedes calculen lo multiplican por 2, salvo que utilicen, por ejemplo, como es un p-value, esta es una t directa, ¿no? Yo pongo distribución t. Fíjense que tengo una t directa que dice 2 colas. ¿Sí? Así que esta creo que debería funcionar. Eh, vamos a probarla. Yo lo que voy a decir, bueno, calculame la probabilidad a partir de 14,7. ¿Sí? ¿Con cuántos grados de libertad? Con 9 grados de libertad. Pero como le puse 2 colas, me lo va a hacer a 2 colas. ¿Sí? Y me dio. ¿Se entendió lo que hice o no? Chicos, Sí, 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 se entendió. ok. Bueno. Y lo mismo puedo hacer con esta. Acá creo que voy a tener un problemita. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer lo mismo y puede ser que haya un problema. Si hago una T directa de 2 colas, ¿sí? Cuando yo le ponga el estadístico de prueba, me parece que no va a funcionar. Pero vamos a chequearlo, no estoy seguro. Ven, no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Porque aparentemente si no funciona, mi sospecha por dónde vendría. Porque arriba funcionó. ¿Sí? Fíjense que funcionó porque yo le puse un valor positivo. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle este estadístico de prueba, pero vamos a pasarlo a positivo. ¿Sí? Eh, esperen que alguien que quiere entrar. ¿Sí? Pero vamos a arreglarlo de esta manera. Vamos a decir que quiero hacer una T de 2 colas, pero en vez de ponerle este valor, le voy a poner menos este valor para ponerlo en positivo, ¿sí? Con 9 grados de libertad, y por ahí funciona. Sí, ven, ahí funcionó. O sea que, en definitiva, el test, bueno, no sé si alguno por ahí se perdió. Eh, no, pues, calculo que dado que está dando muy chiquito el p-value, ¿sí? Pues calculo que el estadístico de prueba anda por acá, ¿no? Anda por acá. Entonces, cuando vos usas una t-student de 2 colas, ¿sí? Lo que te hace es, a partir del valor que vos pusiste, te calcula la probabilidad, y lo mismo hace del otro lado con el valor de abscisa negativo. ¿Sí? Entonces te calcula estas dos probabilidades, que vendría a ser el p-value que vos comparás contra el 5%. El tema es que, por lo que vemos acá, digamos, el Excel solo funciona si vos le pones el valor positivo. Cuando vos le pones el valor positivo y le decís 2 colas, te hace esta cola y esta cola, pero no te lo hace si vos le pones el valor negativo. ¿Sí? Como que no lo entiendes. Así que tengan en cuenta eso, si van a usar un t-student de 2 colas, siempre tienen que indicar la cola positiva. ¿Sí? Lo cual es bastante razonable, ¿no? Así que bueno, haciendo eso, generé los p-values, ¿sí? Podría hacerlo para el intercepto, pero ¿sí? Pobre el intercepto, no nos interesa mucho. ¿Y cuál es la regla de decisión cuando vos usas el p-value? Si el p-value es más chico que el nivel de significación, rechazas la hipótesis nula, ¿sí? Con lo cual, como nosotros acá en este caso queremos, a ver, lo bueno es rechazar la hipótesis nula, porque si rechazamos la hipótesis nula estamos diciendo que el coeficiente no vale 0, es decir, que tiene significatividad. En este caso, digamos, aceptamos este coeficiente y aceptamos este coeficiente porque los p-values son menores al 5%. ¿Sí? O sea que este es un test que pasó varias cosas, ¿no? Pasó
el test de significación global, pasó los test de significación individual para ambos coeficientes, y además tiene un R cuadrado ajustado del 95%. ¿Sí? O sea que ya estamos en presencia de, de un test, digamos, de un modelo, mejor dicho, más que un test, de un modelo que tiene buenos parámetros, ¿sí? Digamos, este modelo tiene capacidad explicativa, ¿sí? Podríamos decir. Tendríamos que analizar otros problemitas, ¿no? Digamos, a partir de acá es donde vos empezás a analizar problemas, ¿no? Si estas cosas te dan mal, obviamente tu modelo necesita ser revisado, ¿no? No te vas a poner a analizar problemas si, tenés si te dio un R, si te dio un R súper bajo, si el test de significación global te dio mal, si algunos coeficientes te dieron mal. Digamos, antes de ponerte a analizar problemas, tendrías que tratar de mejorar esta parte, ¿no? Ahora, si vos tenés un buen R, el test de significación global pasó, y lo mismo con los individuales, digamos, ya podés considerar que tu modelo es bueno, y lo que tendrías que chequear son que no tenga problemas de homoscedasticidad, de heterocedasticidad, de autocorrelación, si es una serie de tiempo. Por ahí chequear la normalidad de los errores, ¿no? Para estar seguro que todo lo que estamos haciendo de inferencia es correcto, ¿no? Recuerden que la inferencia depende mucho de la normalidad de los errores, con lo cual, vamos, si yo voy a creerle a esta inferencia, la normalidad de los errores habría que chequearla. Digamos, a partir de acá es donde voy a empezar a dudar, ¿no? de algunos problemas importantes. Digamos, ya que tengo un buen modelo, antes digamos, de decir si es un buen modelo, nos tendríamos que dedicar a chequear esos problemas. ¿Está? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me olvidé de calcular algo? Profesor, Sí. o sea, yo el p-value lo calculo como para cada cola uno distinto sería. No, no entendí mucho. Yo no entiendo la pregunta. Como que, como que para cada cola del test utilizo un p-value distinto para contrarrestar sería. ¿Para el mismo coeficiente o para distintos? Estás hablando de distintos coeficientes. Ah, claro, es para distintos coeficientes. Ah, No. perfecto, listo. Este p-value es del número de ambientes, y este p-value es del número de años, ¿sí? O sea, como esto es un test de significación individual, cada coeficiente tiene su p-value, ¿sí? Sí, gracias. Como cada uno tiene su estadístico a prueba, ¿no? 14,7 y 5,36. Ok, bueno, más o menos, fíjense que la salida del Excel la vimos completa, ¿sí? No hay nada que nos quede sin ver, salvo lo que les dije antes del tema de los intervalos de confianza, que no es, el concepto es fácil, ¿no? Si vos tenés una variable aleatoria, podés establecer digamos, como trabajamos con los intervalos de confianza en la unidad 5, podemos establecer un intervalo de confianza para el valor beta sub 0, 1, 2 poblacional, trabajando con el valor del coeficiente, el error y el error estándar, y el nivel de confiabilidad que quieras tener, pero digamos no aporta mucho eso, ¿sí? Así que, a ver, este grafiquito, activar la posibilidad de que los residuos en el Excel es útil, porque te calcula los residuos, pero también porque, dado que ya tengo la variable esperada, la variable pronosticada y los residuos, hasta inclusive yo podría hacer un gráfico, ¿sí? Seleccionando esto, yo podría hacer un gráfico de residuos, ¿sí? También es un tema importante, hay que leer en Canavos, ¿sí? Esto es un gráfico de residuos donde estamos graficando la variable, estamos graficando los residuos
contra la variable explicada. ¿Sí? Generalmente este gráfico, el de los residuos contra la variable explicada, es un gráfico que me sirve para ver para intentar ver visualmente la homocedasticidad. ¿Sí? El criterio, el supuesto de homocedasticidad. ¿Por qué? Porque esto tienen que leer en Canavos, el tema del análisis gráfico de los residuos, y en Gujarati también está. Eh, digamos, si ustedes tienen a ver, si ustedes tienen una sola variable explicativa, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, este modelo lo hiciesen trabajando solamente que la cantidad de ambientes explica el precio de los departamentos, eh, digamos, daría lo mismo hacer residuos contra la variable explicativa, ¿sí? El tema es que cuando yo tengo varias variables explicativas, por ejemplo en este caso dos, ¿sí? Yo no puedo ver en un mismo gráfico el efecto de ambas variables explicativas sobre los residuos, ¿sí? Por lo tanto, es más adecuado, cuando vos tenés varias variables explicativas, comparar los residuos contra la variable respuesta. ¿Por qué? Porque en la variable respuesta tenés el efecto de las dos cosas, ¿no? De las dos variables explicativas. Entonces, ¿por qué este gráfico? Acá yo lo que estoy haciendo es residuos versus, ¿sí?, la variable explicativa. Perdón, la variable respuesta. ¿Sí? La variable respuesta esperada, ¿no? No la observada. Vamos a verlo eso. Ok. Entonces, yo así rápidamente a ojo, ¿no? ¿Qué estoy observando? Estoy observando la variabilidad de los errores, ¿sí? Digamos, estoy observando los residuos, que ustedes ya saben que los residuos vienen a ser como es una estimación de los errores, ¿sí? Bueno, si yo veo esto, acuérdense que nosotros tenemos una hipótesis, que la varianza de los errores es, eh, es constante, ¿sí? Acá yo no estoy trabajando con los errores. Si yo hablo de varianza, ¿no? Estoy hablando de residuos al cuadrado, ¿no? Que esa es la estimación de los residuos cuadráticos. Acá esto está hecho con los residuos, ¿sí? Pero fíjense que en realidad no hay, digamos, creo que acá lo único que es medio complicado, que nos podría hacer dudar, es esta barra, ¿sí? El resto de las barras, yo no tengo serias razones para pensar que la variabilidad no es constante, ¿sí? Por ahí esta barrita es un poco más larga, pero es una en un montón, ¿sí? Digamos, si acá hay una barra que está haciendo un poco de ruido, es la última. Perdón. Es la última barra, ¿sí? Que me podría generar alguna sospecha. Pero tampoco voy a descartar, digamos, por una barra sola, no voy a, no voy a tirar abajo el supuesto de homocedasticidad, ¿sí? O sea, tengo muchas barras que son parecidas en términos de valor absoluto. Lo que estoy haciendo acá es un análisis visual del problema de la homocedasticidad, del problema de la heterocedasticidad, ¿sí? El análisis visual no es contundente. Ustedes tienen que entrenar un poco el ojo para ver un gráfico, pero la forma de entrenarlo es esta, ¿sí? Es decir, bueno,
Yo acá estoy viendo todos los residuos, no, presto atención simplemente al, al largo del residuo, ¿sí? No me importa si es positivo o negativo. Eso lo corregiría muy fácilmente si dibujo los residuos cuadráticos, ¿sí? Pero yo acá visualmente diría, para mí no hay problemas de homoscedasticidad, ¿sí? Yo puedo suponer que la varianza de los errores es constante. Pero este es un análisis visual, ¿sí? Puede fallar. Para eso tenemos un test que vamos a ver ahora, más específico. Ahora, si yo tuviese una cosa así, ¿sí? Si yo tuviese, perdón, yo tuviese una cosa así, ¿sí? Un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, por acá, por acá, por acá. Si yo tuviese, si mis residuos hubiesen quedado de esta forma, ¿sí? Ven que yo acá sí tengo razones de peso para empezar a dudar de de la varianza de los errores, ¿no? Porque claramente lo que estoy viendo es que a medida que la variable explicativa aumenta, ¿no? Aumentan los residuos. Acá sí tengo, acá estoy viendo una estructura de este tipo, ¿sí? Entonces, en este caso, basado en un análisis visual de los residuos, dudaría que el principio de homocedasticidad se está cumpliendo, ¿tá? Entonces, este es el análisis visual de los residuos. En este caso, repito, si yo me tengo que jugar, no dudo de la homocedasticidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta, chicos? Por ahora no. Ok, bueno. Entonces, bueno, listo. Entonces, a ver, en este caso, si en este problema concreto, ¿sí? No tenemos problemas de homocedasticidad, en principio. Eh, y el otro tema que me quedaría chequear es la normalidad de los errores y la autocorrelación, ¿sí? Ahora vamos a ver dos test para eso. Eh, Respecto de la autocorrelación, es decir, que yo tenga variables explicativas que se, digamos, la variable respuesta, ¿no? Que se afecten entre sí, ¿sí? Eh, en- Ese es un problema que va a afectar fuertemente a las series de tiempo, ¿sí? Cuando vos tenés información histórica de una variable, muchas veces, sobre todo en economía, ¿no? Lo que pasó hace, digamos, digamos, el indicador del Producto Bruto del trimestre pasado puede estar afectando a este trimestre, o las exportaciones en el primer semestre pueden afectar a las exportaciones en el segundo semestre, ¿sí? O sea, es muy razonable que suceda eso cuando tenemos datos organizados a través de una serie de tiempo. Estos no son datos en series de tiempo, estos son datos en panel, ¿sí? Es decir, yo tengo una foto de una determinada cantidad de departamentos en un mismo momento del tiempo, entonces realmente no tenemos razones, digamos, sospechas para pensar de que acá tenemos un problema de autocorrelación, ¿sí? De que los datos se influyen entre sí, se condicionan entre sí. O sea, normalmente eso no significa que no pueda suceder, ¿sí? En teoría, matemáticamente podría suceder que cuando yo vea cuando yo chequee la autocorrelación, tenga un problema de que los errores no son independientes, ¿sí? Lo que quiero decir es que en este tipo de problemas no tendría mucho sentido que suceda eso, ¿sí? Porque esas cosas suelen suceder cuando vos trabajás con series de tiempo,
¿tá? Entonces no lo voy a chequear ahora eso justamente porque no tengo razones para sospechar por la naturaleza del problema que pueda haber una autocorrelación en los datos, ¿sí? Ahora, si vos si los datos estuviesen reflejando una serie histórica de precios, ¿sí? De los departamentos, eh, bueno, podría ser que hay épocas que los departamentos suben de precio porque tenés, no sé, problemas con el dólar o lo que fuese. eh, o hay épocas que los departamentos caen de precio, por ejemplo, ahora estamos en una época que los departamentos están cayendo en el precio. eh, y bueno, si la caída del trimestre pasado puede estar condicionando a la caída de este mes, ¿sí? De este trimestre. Por lo tanto, en ese caso, si yo tuviese, digamos, una serie histórica de departamentos eh, a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo, no sé, el precio de los departamentos durante la pandemia, ¿no? Podría ser un tema de investigación. Bueno, ahí tengo que tener cuidado, ¿no? Con la autocorrelación, porque podría ser que lo que pasó hace un trimestre atrás esté influyendo en lo que está pasando ahora con el precio del departamento. ¿Tá? Bueno, eh, vamos a volver un poquito a la teoría y después volvemos a hacer algún ejercicio. ¿Sí? Eh, Están viendo el PDF, ¿no? Sí, Ok. Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahora son los problemas, ¿no? Que pueden suceder para los problemas y las consecuencias, ¿no? Que puede tener un modelo de regresión. ¿Sí? El primer supuesto que vamos a chequear es el supuesto 6, que es el supuesto de normalidad de los errores, eh, que, digamos, si los errores no se comportan de manera normal, eh, esto tiene consecuencias sobre los test que yo pueda hacer sobre el modelo, ¿no? Porque que los errores sean normales provoca que los estimados, que provoca que la variable respuesta sea normal, y como los estimadores son una combinación lineal de la variable respuesta, eh, entonces los estimadores de los parámetros van a ser distribuciones normales, ¿sí? Que como no tengo el valor poblacional de la varianza de los errores, terminaré tratando como una t-student, ¿sí? Pero termino en eso porque utilizo una estimación insesgada de la varianza de los errores. Pero estoy partiendo de la idea de que la distribución es normal. Entonces la forma de chequear que los errores son normales es con un test conocido como el test de Jarque-Vera, en donde justamente en la hipótesis nula supongo que los errores se distribuyen de manera normal, y en la hipótesis alternativa supongo que no siguen una distribución normal, ¿no? Obviamente la, tengo que suponer que la media es cero, porque sabemos que por el supuesto 3 la esperanza de los errores es cero, más allá de que sea normal o no, y suponemos una varianza constante, ¿sí? Bueno, calculo que ustedes habrán leído en Canavos que una distribución normal tiene, que no sé si alguien se acuerda, si alguien lo leyó, le prestó atención, el tema de la kurtosis y la asimetría y kurtosis en una normal. ¿Cuánto vale la asimetría en una normal? Cualquier normal. ¿Y cuánto vale la kurtosis?
No lo leyeron en Canavos. Chicos, es una pregunta. Era en 0 y 3. 0 y 3, muy bien. La simetría de una normal es 0 y la kurtosis es 3. Entonces, este test es un test bastante original, ¿sí? ¿Por qué? Porque apunta a esas características, ¿sí? Dice, bueno, si los datos se comportan de manera normal, deberían eh, respetar dos características importantes de la distribución eh, normal, que es una simetría de 0 y una kurtosis de 3. ¿Sí? Es como un test de bondad-ajuste, pero en vez de comparar valores observados con valores esperados, en términos de frecuencias, ¿sí? En vez de agarrarlos a todos los residuos y organizarlos en intervalos, ¿no? Y comparar la frecuencia observada por intervalo y la frecuencia eh, esperada. Es original este test porque le busca otra vuelta, ¿sí? Dice, bueno, en realidad comparemos dos parámetros que son importantes, que toda distribución normal tiene, ¿sí? Si la simetría es 0, o sea, si la curva es simétrica, y si además de que es simétrica tiene este tipo de kurtosis, ¿no? Si la forma que tiene la curva tiene una kurtosis de 3. O sea que en definitiva también es un test de chi cuadrado, porque estoy comparando la asimetría observada con la esperada y la kurtosis observada con la esperada, ¿sí? Eh, y como, bueno, no voy a entrar en detalle. Bueno, básicamente el estadístico de prueba de este test es esto, ¿sí? Eh, y la distribución de este estadístico de prueba es un chi cuadrado con 2 grados de libertad, porque estoy trabajando con dos parámetros que son independientes, ¿sí? Es decir, la simetría no depende de la kurtosis y viceversa. Entonces, lo que hacemos es comparar el estadístico de prueba que se construye utilizando la simetría y la simetría de la kurtosis, a la cual le asigno esta distribución muestral, porque en definitiva esto es un test de bondad-ajuste, y calculo empíricamente la simetría, ¿sí? Y empíricamente la kurtosis, y eso me va a permitir calcular el estadístico de prueba y compararlo con un valor crítico, que como siempre esto es un chi cuadrado con 2 grados de libertad, siempre va a ser el mismo valor crítico. Creo que es 5,59, no me acuerdo. ¿Cómo se calcula la simetría? Bueno, ustedes ya vieron, seguramente le vieron alguna práctica de asimetría y de kurtosis. Esto es la suma de los errores al cubo, de los residuos al cubo, dividido la cantidad de datos. En realidad, si yo tuviese que... Acá estoy suponiendo que la media es 0, ¿no? Por eso tengo solamente los errores y no los errores menos la media de los errores. Bueno, ustedes tienen las fórmulas para la simetría y la kurtosis, ¿sí? O sea, que una vez que calculan la simetría y la kurtosis, este, pueden calcular el Herque-Vera, ¿sí? Más o menos se entiende la dinámica del test, ¿no? Sí, sí. Ok. Es básicamente trabajar con los errores al cubo y los errores a la cuarta, ¿sí? O sea, si quieren lo hacemos para este test, pero voy a copiar las fórmulas porque no me voy a acordar, si no. No, pasa que estoy con la pantalla y no me deja copiar, pero un chiquitito.
Ok. Un machete acá para las fórmulas. Eh, mira, si quito ese lo voy a mover por acá. Bueno, a ver, fíjense qué es lo que necesito para aplicar esto, qué es lo que necesito. Están viendo el Excel, ¿no? Acá tengo, estos son los residuos cuadráticos. Vamos a calcular los residuos al cubo. Los residuos al cubo. Y los residuos a la cuarta. Podría ser los residuos al cuadrado también. Es lo mismo, ¿no? Por la duda lo hacemos así. Entonces, si queremos calcular la simetría, ¿sí? ¿La simetría qué es? En el numerador tengo la... Para, me olvidé de sumar esto. Entonces, tenemos la suma de los residuos al cubo dividido la cantidad de datos, que es 12, dividido la suma de los residuos cuadráticos, la suma de los residuos cuadráticos, vamos a hacer un doble paréntesis, la suma de los residuos cuadráticos dividido 12, esto elevado a la 0.5, esto es elevado a la 0.5 elevado al cubo, o sea que elevado a la 1.5, ¿está bien? Acá tengo la supuesta simetría. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Ok, y la kurtosis es la suma de los residuos a la cuarta dividido la cantidad de datos, a su vez esto dividido lo mismo que, no, lo mismo que hice antes, no. Sería la suma de los residuos cuadráticos dividido la cantidad de datos, esto elevado a la 0.5 por 4 sea elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Bueno, esta sería la kurtosis. Si calculo el estadístico de prueba de Herquevera, esto es la cantidad de datos por la simetría al cuadrado la simetría al cuadrado dividido 6
más más la kurtosis menos 3 al cuadrado cierro dividido 24 cierro. Espero que esté bien lo que dice. No, está bien, ¿qué dice? Profesor, creo que seleccionamos mal el número de kurtosis. Puso la K en vez del número en la fórmula. ¿Qué hice mal? Seleccionaste la K en vez del 3,35. Ok. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, este es el estadístico de prueba, Herquevera, ¿sí? Y obviamente el valor crítico con un 5% de nivel de significación, ¿sí? Es una chi inversa con la derecha, vamos a hacerlo a un 5%, donde los grados de libertad siempre son 2, ¿sí? Que es 5, siempre 5,99. Bueno, obviamente el estadístico de prueba es más chico que el valor crítico, ¿no? Como es un test de bondad de ajuste, la dinámica es la misma, ¿no? Cuanto más cerca de cero es mejor. Si quieren calcular el p-value es una chi directa con la derecha a partir del estadístico de prueba con 2 grados de libertad. ¿Sí? Tendrán un p-value del 41%, o sea que el p-value es más grande que el nivel de significación. En ambos casos no rechazo h sub 0. ¿Sí? O sea que como no rechazo h sub 0, supongo que los residuos, los errores, perdón, se distribuyen de manera normal. ¿Está? ¿Se entendió el Herquevera? Sí, se entendió. Bueno, lamentablemente el Excel no tiene este test, ¿sí? Como en el análisis de datos. Para hacer esto hay que recurrir a un software un poco este, más potente, ¿sí? Déjenme abrir un archivito. Ok, quiero mostrarles algo como para que también vean. eh, Este es el mismo ejercicio que estuvimos haciendo recién, ¿sí? Pero acá lo que tienen son dos salidas, ¿sí? Pero básicamente la salida que quiero que vean ahora es esta, ¿sí? Acá corrimos acá corrimos el test de Herquevera en un software que se llama eViews, ¿sí? Que básicamente es apretar un botoncito que te dice análisis de residuos de normalidad y cuando vos apretás eso el, te tira el resultado del test, ¿sí? Fíjense que lo que me está diciendo justamente, creo que voy a copiar esto, lo voy a llevar
a llevar a nuestro Excel. Lo que estuvimos viendo recién. Nosotros que nos había dado que la simetría era 0,9232, es lo que da la simetría. La kurtosis 3,35, bla, 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 es lo que da la kurtosis. El Harke-Vera nos dio 1,769, es lo que da el Harke-Vera. Y el p-value nos dio 0,4129, 0,4129, ¿no? O sea que si vos corres este test en un programa como Livius, ¿sí? que te lo va a hacer solo esto, ¿no? De vuelta una vez más, vos lo que tenés que saber interpretar es la salida del test, ¿sí? Nadie va a hacer estas cuentas que hicimos nosotros durante una regresión, ¿no? Usás el software justamente para que te tire la salida del test. ¿Qué tenés que interpretar básicamente? En realidad, en todo test de hipótesis yo sé para qué sirve y sé cuál es la hipótesis nula. Lo que tengo que ver es el p-value, ¿sí? Básicamente, mirando el p-value yo sé si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Lo que tengo que saber para qué sirve el test. Pero, digamos, todo lo que está acá escrito no es importante. Lo importante es el p-value. Con lo cual es importante que ustedes, más que correr los tests, que por ahora hay que saber correrlos, ¿sí? Lo más importante es que ustedes puedan leer la salida de un test de hipótesis, ¿sí? Porque vos no necesitas ser un experto en algún test en particular para poder leer el resultado de un test. Eso es lo que uno no puede no ser experto, ¿no? Uno tiene que saber leer las salidas de los tests, y saber que existen determinados tests para determinadas cosas, ¿no? Y para poder justamente ir a buscarlos, pero no vamos a correr, no vamos a hacer cuentas, ¿sí? Vamos a utilizar software que nos hagan las cuentas a nosotros. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Bueno, entonces vamos a volver un poquito a la teoría. Ya hablamos sobre la normalidad de los errores. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el supuesto de homoscedasticidad. Dame un segundito. Ya vuelvo. Bueno, ahí volví. Ok, homoscedasticidad, ¿sí? Bueno, la ausencia de homoscedasticidad se la conoce como heterocedasticidad, ¿sí? Eh, no afecta las propiedades de insesgamiento, es decir, que los estimadores van a seguir siendo, si son insesgados, porque no haya homoscedasticidad, van a seguir siendo insesgados. El problema es que no van a ser eficientes, ¿sí? Es decir, justamente porque al tener una variabilidad que va cambiando a medida que aumenta o disminuye la variable explicativa, digamos, justamente no hay una varianza homogénea a lo largo de todos los datos, y el hecho de que no haya una varianza homogénea obviamente afecta directamente a la varianza, ¿no? de los estimadores.
porque la eficiencia no es una propiedad que está asociada a la varianza. Por lo tanto, yo voy a tener estimadores que son sesgados, pero que no son eficientes, ¿sí? No me van a llevar de manera eficiente al valor verdadero del parámetro. Este es un caso típico de heteroscedasticidad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con este comportamiento del ingreso, se ven muchos problemas de homoscedasticidad, ¿sí? O del valor de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que a medida que aumentan, digamos, los metros cuadrados de una casa, los precios de las casas empiezan a comportarse de manera más volátil, ¿sí? O sea, mientras que vos tenés pocos metros cuadrados, más o menos el precio de las casas es, digamos, a medida que aumenta los metros cuadrados, obviamente aumenta el precio, pero aumenta de una manera bastante homogénea, pero cuanto más aumenta la cantidad de metros cuadrados, se observa una volatilidad muy grande en el precio, ¿sí? Entonces, acá tenemos claramente, a través de un análisis de gráficos, ¿sí? que, que hay un problema de heteroscedasticidad. Y fíjense que yo ni siquiera necesito meterme a ver los residuos, ¿sí? Porque normalmente una forma rápida, una forma bastante eficiente de detectar los problemas gráficamente es graficar, como hicimos hace un rato, residuo contra variable explicativa, ¿no? Pero como acá tengo una variable que explica y una variable respuesta, vos podés detectar el problema mirando variable respuesta contra residuo, contra variable explicativa, podés detectar el problema graficando residuo contra variable explicativa, podés detectar el problema graficando variable respuesta esperada contra residuos contra variable respuesta, o sea, siempre el problema va a aparecer, ¿sí? Siempre esta forma, este patrón se va a manifestar de alguna manera, ¿sí? Lo que vos tenés que tener es un ojo entrenado para detectar el patrón. Ahora, cuando vos trabajás con varias variables explicativas, eso lo dije hace un rato, como vos no podés trabajar con todas las variables al mismo tiempo en un gráfico de 2 dimensiones, la manera, digamos, la estrategia que se utiliza es graficar los residuos contra la variable respuesta esperada, porque la variable respuesta esperada tiene todos los componentes de las variables explicativas, ¿sí? Entonces, ese es cuando tenés una regresión múltiple, ese es el criterio que generalmente se utiliza. Bueno, más allá del análisis gráfico, ¿sí? Existe un test para detectar homoscedasticidad que está súper extendido, hay muchos tests, ¿sí? No es el único, pero este es un test que es muy usado, y es un test que lo vas a encontrar en todos, ¿sí? Los software disponibles que hay. Y es como un clásico, ¿sí? El test de Why sin duda es uno de los test más usados para esto. Bueno, el test de Why tiene como hipótesis nula, ¿sí? Que, no hay, que hay homoscedasticidad, y la hipótesis alternativa es que, o sea, lo cual supone decir que la varianza de los errores se mantiene constante a lo largo de todos los datos, y la hipótesis alternativa supone que hay heteroscedasticidad, ¿no? Y atribuye esta heteroscedasticidad a alguna variable explicativa. O sea, ustedes tienen que entender que las variables explicativas son las responsables de los problemas, ¿sí? O sea, si yo tengo volatilidad en el precio de las casas, ¿cuál es la razón de esta variable, de esta varianza no constante? Y evidentemente yo le tengo que atribuir la culpa de este problema a la cantidad de metros cuadrados que tienen las casas, ¿sí? O sea, porque esto es lo que pretende explicar al precio de las casas, ¿sí? Ahora, si vos tenés varias variables explicativas, vos le vas a atribuir esta variabilidad, este cambio en la varianza de los errores, alguna variable explicativa, quizás sean más, pero en principio vos le vas a atribuir alguna, y, digamos,
en vez de evaluar el efecto directo, ¿no?, de la variable sobre la variabilidad, evalúo el efecto cuadrático, ¿no? Porque es razonable, ¿no? Si estoy midiendo varianza, estoy sumando, ¿no?, los desvíos cuadráticos, y si yo acá pongo la variable explicativa nada más, ese efecto puede compensarse entre sí, ¿sí? Es la historia de siempre. Así que, por eso, digamos, esta es la forma en que se construye la hipótesis nula, ¿sí? Bueno, dice, para realizar esta prueba es bastante intuitiva, ¿sí? Dice, para realizar la prueba se realiza una regresión, se hace la regresión del problema en cuestión, y se obtienen los errores cuadráticos. O sea, nosotros, de todas las regresiones que corrimos, siempre pudimos calcular los residuos, y podemos calcular, por ende, los residuos cuadráticos, ¿sí? Y una vez que vos tenés esos residuos cuadráticos, se hace una regresión auxiliar, o sea, se vuelve a hacer otra regresión, en donde los residuos cuadráticos se escriben como la variable respuesta, y la variable respuesta se explica a través de las variables explicativas que vos tengas, ¿sí? Vamos a llegar. O sea, se explica a través de las variables explicativas que tiene el modelo, y también las variables explicativas elevadas al cuadrado, ¿sí? Porque justamente yo estoy evaluando el impacto de cada variable, pero también estoy evaluando estoy evaluando justamente el hecho para que no se compensen esas desviaciones entre sí, ¿sí? Por eso evalúo las dos cosas. ¿Cuál es el sentido razonable de este test, ¿no? ¿Cuál es la razonabilidad? Si no hay digamos, si la hipótesis nula es cierta, que no hay que los errores son, digamos, los residuos se mantienen bastante constantes a lo largo de todos los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que debería pasar? Que esta regresión no debería ser una buena regresión. Es decir, si yo logro explicar los errores cuadráticos a través de alguna de las variables explicativas, o a través de alguna de las variables explicativas al cuadrado, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que alguna de esas variables impacta sobre los residuos cuadráticos. Es decir, que si está impactando, significa que si que a medida que las variables explicativas aumenten, va a aumentar la variabilidad, o a medida que disminuyan, va a disminuir la variabilidad, ¿sí? ¿Por qué se utilizan los residuos, las variables y las variables al cuadrado? Y para tratar de detectar todas los posibles gráficos de homocenética que pueden aparecer, ¿sí? Yo puedo tener, como vimos hace un rato, ¿sí?, que los datos se comportan así, pero también habría datos que podrían volver a cerrarse, ¿sí? O sea, se abren y se cierran. Igual acá habría heterocedasticidad. Entonces, se trabaja con las variables elevadas al cuadrado también, para tratar de detectar todos los posibles casos en que haya homocedasticidad, ¿sí?, en donde alguna de las variables explicativas sea la responsable de esa variabilidad en los errores. Más o menos se entiende la filosofía del test, ¿sí? La idea básica del test es evaluar, ¿no? Evaluar como variable explicativa a los residuos y tratar de encontrarle la causa a que los residuos dependen, ¿no? Digamos, si esta regresión auxiliar es una regresión que tiene un buen R cuadrado, que tiene un buen coeficiente de significatividad global, o sea, si esta es una buena regresión, ¿qué está indicando eso? Que
alguna de estas variables explican la variabilidad de los errores. Entonces, si sucede eso, ¿qué les parece? ¿Que hay homocedasticidad o heterocedasticidad? Si esta regresión auxiliar es significativa. ¿Se está entendiendo o no, chicos, el tema? Significa que hay heterocedasticidad. Exacto, ¿no? Porque si alguna de las variables explicativas tiene poder explicativo en los errores cuadráticos, significa que si esta variable aumenta, aumentan los errores cuadráticos, o si esta variable disminuye, disminuyen los errores cuadráticos. Entonces, si sucede eso, el comportamiento de los errores no va a ser constante. Va a depender, va a aumentar o va a disminuir dependiendo de alguna variable explicativa. Esa es la razonabilidad del test, ¿sí? El test de White puede utilizarse con tiene dos versiones, ¿sí? La que utiliza, la que se llama sin términos cruzados y la que tiene términos cruzados, ¿sí? La que tiene términos cruzados no solamente contiene la variable explicativa y la variable explicativa al cuadrado, sino que además, por ejemplo, mezcla la primera variable con la segunda, la primera con la tercera, ¿sí? La segunda con la tercera. ¿Para qué? Para tratar de captar todos los posibles diagramas, donde los distintos modelos de regresión que puedan, perdón, los distintos modelos perdón, es sábado, chicos, disculpen. Los distintos patrones de heterocedasticidad que pueden presentarse, ¿sí? O sea, no solamente, esta es como una versión más potente del test si se quiere, ¿sí? Además de considerar la variable y la variable al cuadrado, considera los productos cruzados, ¿sí? Igual les digo lo que... Este es un test que tiene un par de años, creo que es del 80 este test, me parece, o sea, que ya tiene más de 40 años. Creo que la mayor parte de los software ahora, ¿sí? Cuando usás la versión sin términos cruzados, únicamente utilizan esta parte de la regresión, ¿sí? Utilizan la parte de las variables al cuadrado, ¿no? O sea, utilizan esta parte, ¿no? No consideran los términos solos, ¿sí? Porque justamente apuntan a esta hipótesis alternativa. Ahora, si vos querés evaluar, si vos querés tener una evaluación un poco más completa, usás, digamos, con términos cruzados, y con términos cruzados, ahí sí utiliza la variable, utiliza todo, ¿sí? Pero cuando usas esta opción sin términos cruzados, muchos software solamente hacen esta parte la omiten, ¿sí? Trabajan con esta parte. Ok, bueno, entonces, ¿cómo interpreto, más allá de que sea más allá de que sea sin términos cruzados o con términos cruzados? Acá lo importante es ver la esencia del test, ¿no? Yo trato de asociar el comportamiento de las variables explicativas con el movimiento de los residuos, ¿sí? Es decir, si esta regresión me da significativa, entonces la homocedasticidad entra en problemas, ¿sí? Ahora, si esta es una pésima regresión, si yo no puedo establecer una correlación entre los residuos cuadráticos y las variables explicativas, entonces la hipótesis nula toma fuerza, porque lo que estoy diciendo es, si las variables explicativas cambian, no van a impactar en los residuos cuadráticos. Y si no van a impactar, es razonable suponer que van a mantenerse constantes,
¿sí? Esa es la idea del texto. Bueno, ¿cómo leemos todo test de hipótesis necesita una distribución muestra, un estadístico de prueba, básicamente, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes ya saben que siempre la variabilidad total de una regresión se divide en la variabilidad explicada y la variabilidad no explicada, ¿no? Y saben que los grados de libertad de estas variabilidades, ¿no? Dependen de la cantidad de parámetros con los que estoy trabajando, ¿no? Yo acá voy a trabajar, yo voy a decir, en esta regresión auxiliar, ¿no? Yo voy a decir que voy a tener la variabilidad explicada, es una chi cuadrado con p grados de libertad, donde ¿qué significa p? P es el número de regresores que tiene, de variables regresoras que tiene la regresión auxiliar, ¿sí? Si en la regresión auxiliar yo meto, no sé, 10 variables, teniendo en cuenta las variables al cuadrado, los productos cruzados, no, más allá de qué forma corra el test, yo voy a tener una cantidad de variables regresoras, ¿sí? Bueno, esa cantidad de variables regresoras son, digamos, la variabilidad explicada va a tener va a ser un h cuadrado con esos grados de libertad. Entonces dice, si vos calculás el R cuadrado de la regresión auxiliar, ¿sí? El R cuadrado de la regresión auxiliar, en definitiva, ¿qué es? Es la variabilidad explicada de la regresión auxiliar, que se la llama como el R cuadrado de White, es el R cuadrado de la variabilidad explicada de White dividido la variabilidad total de White, ¿sí? O sea, nos estamos refiriendo a digamos, acá estamos hablando de la regresión auxiliar, ¿sí? Y por otro lado, acá hay que entender otro concepto, ¿sí? Que la variabilidad total de White, o sea, olvídense por un lado y volvamos al concepto básico de variabilidad, ¿sí? Si vos tuvieses que calcular la variabilidad total de los... Piensen que acá no estamos trabajando con errores, estamos trabajando con errores cuadráticos, con residuos cuadráticos, ¿sí? Si vos tuvieses que medir la variabilidad de los residuos cuadráticos, ¿sí? Eso básicamente, ¿qué es? Es la sumatoria de los residuos cuadráticos menos los residuos cuadráticos medios elevados al cuadrado, ¿sí? O sea, a ver, nosotros sabemos que los residuos van a dar 0, pero los residuos cuadráticos no van a dar 0, ¿sí? O sea, por eso acá trabajamos con residuos cuadráticos y no con residuos. Yo sé que si yo sumo los residuos se compensan. Pero si yo sumo los residuos cuadráticos no se compensan, ¿tá? Entonces, si yo quisiese calcular la variabilidad total de la regresión auxiliar, ¿sí? No pensada como la suma de estas dos variabilidades, que lo es, pero la quisiera calcular de otra forma, lo que tendría que hacer básicamente es esta cuenta, ¿sí? O sea, a los residuos cuadráticos restarle la media de los residuos cuadráticos, que no es 0, porque los residuos cuadráticos no se compensan, a eso elevarlo al cuadrado para poder evaluar la variabilidad de los residuos cuadráticos. Lo repito un par de veces porque es una idea un poco compleja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso sería equivalente a, digamos, si vos a esto lo dividís por n, ¿no? ¿Qué tenés? Tenés una varianza, ¿sí? Porque si a los datos menos la media elevado al cuadrado lo dividís por n, lo que obtenés es una varianza. ¿Y esa varianza qué es? Y esa varianza justamente es la variabilidad. Si la variabilidad total yo la divido por n, lo que encuentro es la varianza. ¿La varianza de qué? Y la varianza de los residuos, que son los errores. ¿Se entiende? Entonces, si no lo divido por n, esto es n veces la varianza de los errores, ¿sí? O sea, la variabilidad total en White, en la regresión auxiliar, es equivalente a n veces la variabilidad de los errores.
O sea, que la variabilidad explicada dividida la variabilidad total, perdón, la variabilidad explicada dividida sigma cuadrado, eso lo tengo acá, ¿sí? Es equivalente a decir que es la variabilidad explicada dividida la variabilidad total dividido n, porque como la variabilidad total es n por sigma cuadrado es la variabilidad total dividido n, ¿sí? Eso, yo sé que esto tiene una distribución chi cuadrado con p grados de libertad. ¿Por qué? Porque acá tengo la variabilidad porque la variabilidad explicada dividido sigma cuadrado es una chi cuadrado con p grados de libertad. Lo que pasa es que acá sigma cuadrado la estoy reescribiendo de esta forma. Bueno, si despejo n, a ver, dicho de otra manera, a ver, la variabilidad total, la variabilidad explicada sobre la variabilidad total, ¿qué es esto? Esto es R cuadrado, ¿no? Entonces, tener dividiendo esto acá es lo mismo que, digamos, si esto es R cuadrado, si R cuadrado, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Estoy medio lento, chicos, perdón. Si vos tenés la variabilidad explicada, lo escribo acá, la variabilidad explicada dividido la variabilidad total, dividido n, a su vez dividido n, esto es lo mismo que escribir n por la variabilidad explicada sobre la variabilidad total. ¿Estamos bien? ¿Entiendes? Sí, ¿Y sí. qué es la variabilidad explicada sobre la variabilidad total? Eso es el R cuadrado de White. ¿Sí? Bueno, así se construye el estadístico de prueba. O sea, n por el R cuadrado de White es el estadístico de prueba y tiene una distribución chi cuadrado con p grados de libertad porque esto tiene una distribución chi cuadrado con p grados de libertad. ¿Sí? No es difícil este razonamiento, por ahí es medio que va y que viene, que va y que viene, ¿sí? Lean, después vuélvanlo a ver tranquilos, van a ver que todo esto tiene mucho sentido. ¿Hay algo que no entendieron, alguna pregunta en particular? Bueno, básicamente, digamos, el estadístico de prueba es este, ¿sí? N por la regresión auxiliar, por el R cuadrado de la regresión auxiliar, y la distribución de este estadístico de prueba es una chi cuadrado con p grados de libertad, donde, los p grados de libertad tienen que ver con la regresión auxiliar, ¿sí? Con la cantidad de variables regresoras que tenés. Bueno, igual, a ver, más allá del estadístico de prueba y más allá del resultado del test, ¿sí? Acá para mí lo central es esto, ¿no? Si vos haces la regresión auxiliar y la regresión auxiliar te da mal, ¿sí? Esto sería como el test de White violentamente simplificado, ¿sí? Si la regresión te da mal, tenés que quedarte con h sub 0, porque significa que no hay ninguna variable regresora que está impactando en los errores cuadráticos, ¿sí? Ahora, si vos haces la regresión auxiliar y te da bien, y la hipótesis nula, está en serios problemas, porque lo que estás queriendo decir acá es que alguna variable explicativa está impactando en los residuos cuadráticos. Bueno, esto, digamos, esta es la idea del test, ¿sí? Pero bueno, esta idea hay que trasladarla a un estadístico de prueba que vos puedas comparar con un valor crítico, porque, digamos, a partir de qué momento entiendo que la regresión me da mal, o a partir de qué momento entiendo que la regresión me da bien. Bueno, eso a partir de un valor crítico, ¿sí? Ese valor crítico va a estar reflejado por esta distribución muestral, ¿sí? O sea,
esto que es una idea intuitiva de lo que está pasando, tiene que reflejarse a través de un test estadístico, ¿sí? Por eso necesito el estadístico de prueba y necesito la distribución muestral para poder calcular un valor. Para poder calcular un valor eh, crítico, ¿no? Bueno. Antes de hacer un ejercicio de White, ¿sí? La pregunta por ahí es, bueno, si tenemos heterocedasticidad, ¿qué hacemos? ¿No? Puede ser la pregunta. Bueno, posibles soluciones. Básicamente, bueno, hay una corrección que se llama, hay una posible solución que se llama mínimos cuadrados con factores de peso. La verdad que esta no es una solución que se utilice mucho, ¿sí? Porque supone conocer ciertas cosas que son difíciles de conocer. ¿Tá? Hay un método práctico mucho más fácil de usar, que es lo que se conocen los modelos log-log, ¿sí? Que es básicamente, nosotros partimos de un problema que era ¿no? Precio contra metros cuadrados, y había claramente un patrón claramente visual, un patrón de heterocedasticidad, ¿sí? Entonces, una solución que a veces funciona, no siempre funciona, pero a veces funciona, es a las variables, a la variable explicativa y a la variable respuesta, ¿sí? Aplicarles logaritmo, ¿sí? Tanto al precio como a los metros cuadrados. Aplicar el logaritmo a estos números generalmente tiene un efecto que suaviza ese comportamiento. Fíjense que yo acá ya al aplicar logaritmo al precio y logaritmo a los metros cuadrados, yo ya no veo tanto esa tendencia en este sentido, ¿sí? Porque por un lado veo esto, pero después también veo un poco que se cierra. O sea, ya no está tan claro, ¿sí? Cómo se están comportando los datos. Entonces, una opción es esto, ¿no? Es hacer un modelo logaritmo de la variable explicativa y logaritmo de la perdón, la variable respuesta y la variable explicativa, y volver a analizar, digamos, si estos datos se comportan o no de manera heterocedástica. Y en el caso de que eso corrija la heterocedasticidad, ¿sí? En vez de trabajar con los precios, trabajo con el logaritmo de los precios, ¿sí? Y eso lo que me va a permitir es que los estimadores, además de insesgados, se vuelvan eficientes, ¿sí? Esta es una solución que a veces funciona y que a veces no funciona. Y si no funciona, listo. O sea, mi modelo es un modelo que tiene limitaciones, ¿sí? O sea, es un modelo que va a perder la eficiencia de los estimadores. Por lo tanto, toda la inferencia que yo haga respecto de estos datos no va a ser muy, digamos, a ver, no significa que sí o sí va a ser mala, ¿sí? O sea, porque seguimos trabajando con estimadores insesgados. Pero no puedo hacer conclusiones que tengan que ver en términos de la significatividad global, de la significatividad de los individuales. O sea, todo eso va a estar en tela de juicio, con lo cual, en definitiva, no va a ser un buen modelo, ¿tá? A veces esta solución, digamos, los modelos log-log corrigen, ¿sí? Esos problemas, y si se corrigen, buenísimo, trabajo con este modelo. Si con esto no se corrige, y mejor que piense en otra cosa, ¿sí? Porque esto no me va a llevar a pronósticos muy razonables, ¿sí? Cuando intente extrapolar esta tendencia de los datos con otros datos, voy a ver que no tengo capacidad de pronosticar nada, ¿sí? Porque va a fallar el pronóstico. Por eso es importante detectar estos problemas a tiempo, ¿sí? Ok, bueno. ¿Están cansados? ¿Cómo vienen?
Vamos a intentar hacer un test de White, ¿sí? Yo sí, chicos, estoy recansado. No sé si me aguanto mucho más de esto. Esperen que voy a... Vamos a intentar hacer un test de White, porque tampoco el Excel corre este test, ¿sí? Así que... Ok. Bueno, volvimos a nuestro Excel original. Nosotros habíamos graficado por algún lado, ¿sí? Y no tenemos sospechas de heteroscedasticidad acá, pero vamos a corroborar nuestras sospechas haciendo un test de White, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quiero hacer esto, lo que voy a necesitar es, quizás estaría bueno sería copiar esto, ¿sí? Y abrir una nueva solapa. Voy a poner acá White. Viendo el Excel, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué decía el test? ¿Sí? Decía, primero tenés que hacer la regresión, ¿sí? Porque necesito los errores cuadráticos. Si hacemos la regresión, que ya la teníamos hecha, ¿no? Sí. Tengo la regresión y tengo los errores. Vamos a hacer la vuelta porque mucha superposición de cosas. Vamos a hacer la regresión. Vamos a pedirle los residuos. Y vamos a pedirle que nos dé los datos. Ok. Perfecto. Bueno, ¿para qué hicimos esto? ¿No? Porque yo necesitaba tener los residuos. Pero el test de White usa los residuos cuadráticos, ¿sí? Entonces vamos a poner acá residuos cuadráticos. ¿Y qué dice el test de White? Que ahora vas a hacer una regresión auxiliar donde vas a considerar a los residuos cuadráticos como la variable respuesta, y las variables explicativas van a ser las variables explicativas que vos tenías antes, ¿sí? O sea que esto lo voy a volver a copiar acá. Pero también tenés que tener los ambientes al cuadrado, los años al cuadrado, y si haces un test completo, los productos cruzados, ¿no? Ambiente por año. Vamos a hacer un test completo de White, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es ambientes al cuadrado
años al cuadrado y ambientes por año. Y voy a investigar todos los posibles patrones que provoquen que puedan hacer ruido en los residuos cuadráticos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer una regresión. ¿Sí? Voy a hacer una regresión donde la variable explicativa, la variable de respuesta son los residuos cuadráticos. Entonces vuelvo a decir, ok, datos, análisis de datos, regresión, ok, ¿sí? Vamos a limpiar todo, a ver si esto no da problemas. Ahora no necesito los residuos, ¿sí? Porque no voy a analizar eso. Y voy a decir, bueno, la variable explicativa, la variable de respuesta son los residuos cuadráticos. Y las variables explicativas, ¿sí? Son todas estas variables. ¿Sí? Las variables explicativas al cuadrado y los productos cruzados. Y dame esta información acá. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya tengo la regresión auxiliar hecha. Como esta es una regresión, a ver, olvidémonos por un ratito del test de White, ¿sí? Pensemos en términos de la regresión, básicamente, ¿sí? Y fíjense un par de datos, ¿no? Que nos da esto. Primer dato significativo, ¿sí? Si yo miro el R cuadrado no me da tan mal, pero fíjense el R cuadrado ajustado. ¿Qué me está diciendo el R cuadrado ajustado? Es muy bajo. Es bajo, ¿no? O sea, acá tenés un claro ejemplo de cómo variables artificiales te aumentan el R cuadrado. Porque acá claramente estas son variables artificiales, ¿no? ¿Qué explica los años al cuadrado o los ambientes al cuadrado? Bueno, eso no explica nada, ¿sí? Ahora, fíjate cómo meter variables artificiales te aumenta el R cuadrado. Si vos ves este cuadrado, este R cuadrado no es tan malo. Pero el R cuadrado ajustado, ¿sí? Te dice es malísimo. Ya tenés un indicador que este no es un buen modelo de regresión, ¿sí? Otro indicador, el test de significación global. El p-value es un 24,5%. ¿Qué me está diciendo este p-value? ¿Qué me dice ese p-value respecto del modelo globalmente? Es mayor al nivel de significancia. Entonces, ¿eso qué significa? Rechazo. Y si rechazo, ¿qué significa? Heterosedasticidad. No me quiero meter todavía con eso. Me quiero meter, hagamos un análisis del modelo, ¿sí? Más allá de la heterocedasticidad. O sea, lo que me está diciendo acá es que el modelo globalmente no es significativo, ¿sí? O sea, pues ya tenés un mal R cuadrado, el p-value es mayor que el 5%, con lo cual esto es lo que te dice la significatividad global. O sea, el modelo globalmente no es significativo. Y cuando vas a los p-values, ¿qué pasa con los p-values de los coeficientes?
¿Qué ven? ¿Hay algún coeficiente significativo? Ujú. ¿Cómo? No pareciera. ¿Y de qué depende que parezca o no parezca? Que son p-values altos, hasta hay uno del 90%. O sea, son mayores al 5%, básicamente. ¿Sí? Claro, Todos los p-values son mayores al 5%, con lo cual ningún coeficiente, ninguna variable de las que estoy utilizando es significativa en términos de qué? En términos de la variable respuesta, que son los residuos cuadráticos. O sea que este modelo es malísimo. ¿Sí? O sea, acá tienen un modelo muy malo. Pésimo, R cuadrado, ajustado, no es significativa globalmente, ningún coeficiente sirve para nada. O sea, este modelo es un fracaso. ¿Sí? Pero para nuestra hipótesis nula es bueno que el modelo sea un fracaso, porque la hipótesis nula es que la hipótesis nula del test de White es que los errores cuadráticos son potencialmente causados por alguna de las variables explicativas o sus cuadrados o sus productos cruzados. O sea, acá estamos viendo todas las posibilidades que hay de impacto en la variable respuesta, ¿sí? Y ninguna explica nada. Si ninguna explica nada, significa que los residuos cuadráticos no dependen de estas variables. Por lo tanto, si no dependen de estas variables, que en definitiva son las variables del problema, yo tengo fuertes razones para suponer que la varianza de los errores es constante, ¿sí? Porque no le estoy encontrando una causa que pueda mover ese valor, ¿sí? De todas maneras, les repito, o sea, en este caso es contundente. Si vos ves esto, no tenés que dudar de que acá no hay heterocedasticidad, ¿sí? Igual ya tenía el gráfico que por algún lado lo tenía, por acá creo, que ya me hacía, digamos, ya el análisis visual ya me anticipaba, ¿no? Que seguramente no iba a haber problemas de heterocedasticidad. Pero lo estoy corroborando a través de este test estadístico, ¿sí? A través de la regresión auxiliar, que la regresión auxiliar es un desastre. Pero hay casos donde por ahí no es tan contundente, por ahí el R cuadrado no es, el R ajustado por ahí no es tan malo, por ahí el modelo está en el límite de que sea significativo, por ahí la mitad de los coeficientes no explican nada, pero la otra mitad sí explica algo. O sea, hay casos donde vos no va a ser contundente el, el análisis, la regresión, ¿no? Porque acá es contundente. Entonces, en el caso que no son contundentes, para eso tenemos justamente un estadístico de prueba que me va a permitir, bueno, decir, bueno, el estadístico de prueba vale esto y el valor crítico es tal. O sea, y tenés una regla de decisión, ¿sí? O sea, recuerden que nuestro estadístico de prueba es, ¿qué cosa es? Es la cantidad de datos por el R cuadrado de la regresión, ¿sí? No es el R ajustado, es el R cuadrado de la regresión, ¿sí? Nuestro estadístico de prueba es 7.2, ¿sí? Mientras que el valor crítico, ¿cuál va a ser? El valor crítico es recuerden que era una chi cuadrado con p grados de libertad, donde p era la cantidad de variables. Yo acá tengo 5 variables, ¿sí? O sea que esta va a ser una chi cuadrado inversa con la derecha, porque es un valor de abscissa, chi cuadrado inversa con la derecha, con un 5% de probabilidad, y eh, los grados de libertad dijimos que eran 5 variables explicativas, ¿no? 5. El valor crítico es 11.07. O sea, el estadístico de prueba está antes del valor crítico, ¿sí? Con lo cual no rechazas. No rechazo h sub 0.
O sea que no rechazo estamos en presencia de homocedasticidad, ¿sí? Si quisiera calcular el p-value, porque si yo corro un test me va a dar el p-value, ¿sí? ¿El p-value qué es? El p-value es una chi cola derecha a partir del estadístico de prueba con 5 grados de libertad, ¿sí? El p-value me da de un 20%. Si el p-value es más grande que el nivel de significación, no rechazo la hipótesis nula. O sea que lo que yo ya había visto gráficamente, lo que yo vi gráficamente se confirma en esta pésima regresión que hicimos y se confirma en la regla de decisión, ¿sí? Déjenme traerles algo para cerrar esto. Si yo hubiese, obviamente el Excel no corre este test, ¿sí? Pero si yo corro esto en el Ibius, ¿sí? La salida es esta, ¿sí? Para que vean cómo funciona un test de White en un programa. ¿Están viendo esto que pegué acá? ¿Sí, no? Sí, sí. Ok. Si vos corres este test de White, este test en el Ibius, ¿sí? Fíjate que acá te está diciendo, este es el test para heterocedasticidad de White, la hipótesis nula es que hay homocedasticidad. Acá tenés la regresión auxiliar, ¿sí? Digamos, estos valores que tengo acá son los valores que me tiró la regresión auxiliar. Y te va a tirar acá el R ajustado, ¿sí? Esas dos cosas que yo vi me las va a tirar acá. Acá me va a tirar el IBIU, la significatividad global de la... ¿Cuál era esta significatividad global? Es 0,20, el estadístico prueba es 1.8 y el p-value es 0.24. Eso te lo está dando acá, ¿sí? 1.8 y 0.24. O sea, acá tenés la significatividad, el test F, ¿no? Que es significatividad global. Y acá tenés, acá tenés los coeficientes, el error estándar, el valor t, en este aspecto la salida es casi idéntica al Excel, ¿sí? Y las probabilidades, ¿tá? Ninguna probabilidad, como vimos acá, todas las probabilidades, todo es no significativo. Y además te lo aclara, fíjate que te dice, yo acá corrí un test de White con productos cruzados. Te dice los ambientes al cuadrado, los ambientes por los años los años al cuadrado, los años, ¿sí? ¿Y dónde está el estadístico de prueba? El estadístico de prueba está acá, valores observados por R cuadrado, 7.20. ¿Dónde lo calculamos nosotros eso? Acá, ¿dónde lo calculamos? Arriba. 7.20, eso lo tenés acá, observados por R cuadrado, y la probabilidad chi cuadrado con 5 grados de libertad es 0.2055, que lo tenés acá, ¿sí? O sea que, de vuelta, ¿no? O sea, ¿qué tenés que saber? Que existe en el software un test para homocedasticidad y tenés que saber leer dónde aparece el p-value, ¿sí? El p-value aparece, es este valor que está acá, el del medio. Y este es el estadístico de prueba. ¿Ok? Se entiende la salida. Pero bueno, ustedes, no, yo no les pido en estadística 2 que manejen un software, ¿sí? Esto es un poco más para econometría. Por eso lo que sí les pido es que ustedes sepan correr el test, que lo sepan correr, digamos, como verán, es ir copiando celdas y corriendo regresiones, ¿no? Con el Excel lo pueden hacer perfectamente. Obviamente tardas un poquito más, tampoco
Si tardas un poco más, eso es claro, pero digamos lo pueden correr perfectamente igual. Bueno, ¿dudas sobre White? No. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que sigamos con series de tiempo? A mí me parece como mucho todo esto junto. Eh, ¿Quieren que sigamos el lunes y cerramos definitivamente? No sé, díganme ustedes, son 8. ¿Quieren leerlo directamente ustedes en Canavos y a través del apunte y terminamos? O sea, les dejo un poco a criterio de ustedes. No sé qué es lo mejor, ¿sí? Si seguir con un tema, series de tiempo es medio pesado, ¿sí? Así que tampoco estoy seguro que 45 minutos nos dé. Yo no tengo drama el lunes a la mañana si quieren terminar ese tema, ¿sí? ¿El resto qué opinan? Sí, si usted no tiene problema, está bien, profe, el lunes. Ok, bueno, entonces si están de acuerdo, ¿les parece el lunes a las 9? Para no hacerlo tan temprano. Sí, está bien. Bueno, entonces el lunes a las 9 vemos el último tema que sería White, sí, perdón, Dewey Watson, que es un test para la autocorrelación, y hablamos un poquito de series de tiempo, y ahí sí, terminamos, ¿sí? Definitivamente. Traten de hacer ejercicios, y yo ahora les voy a subir este, si quieren les subo este archivo de Excel también y les subo el apunte teórico. ¿Ok? Perfecto. Bueno, nos vemos el lunes a las 9. Chao. Chao.